También está con nosotros, nos acompaña el doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo boliviano, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Doctor, qué placer tenerlo con nosotros nuevamente. Bienvenido. Don Luis, a usted y a toda su importante audiencia. Qué bueno que podemos platicar estos minutos. La semana pasada, el hijo de Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo, que se presenta como el alfil al cual podría la dictadura entregar la estafeta en esa intención de hacer una dinastía inacabable en Nicaragua, habló en una ponencia que es lastimoso, ¿verdad? Una lección inaugural, imagínese usted, una universidad. Un muchacho que quedó aplazado varias veces en primaria, en secundaria y en la universidad. Pero bueno, son esas cosas decadentes que están pasando en Nicaragua. Una lección inaugural de una universidad de Nicaragua dice: la dictadura del dólar está a punto de caer, va a caer, no hay manera de que este cambio se detenga. Usted, que es un hombre conocedor, ¿verdad?, de estos trucos de las dictaduras, ¿cómo ve tal afirmación y qué tan posible es que algo así ocurra? Bueno, primero yo le diría que dar importancia a ese tipo de personajes es penoso. Vamos a comentar el tema desde el punto de vista de que lo expresado por el entorno de la dictadura nicaragüense, por el hijo de los dictadores, tiene mucho de ignorancia. Primero porque el dólar es un sistema, es una moneda internacional, la más importante en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Para llegar a aquello se tuvo que pasar por los acuerdos de Bretton Woods, que son los acuerdos que fijan el sistema económico internacional y que después, en el marco de las Naciones Unidas, dan lugar a la creación de lo que se llamó inicialmente el Banco Internacional de Cooperación y Desarrollo, convertido en el Banco Mundial. Se creó luego el Fondo Monetario Internacional con el propósito de encargarse del control de cambios y la estabilidad monetaria a nivel mundial. Y de esa manera, después de la Segunda Guerra Mundial, se construyó un sistema económico mundial. Y el dólar es la moneda más importante del mundo y es la moneda de referencia mundial, porque es la moneda que en el momento de terminar la Segunda Guerra Mundial representaba el valor de cambio como representa hoy día más importante en el mundo. En ese momento, además de que Estados Unidos tenía más del 50% del Producto Interno Bruto mundial, el dólar era aceptado en todo el mundo y hoy día eso, en vez de disminuir, ha crecido. ¿De qué se trata esto que expresa como una repetición el joven Ortega? Se trata simplemente de una estrategia, de una narrativa propuesta por el sistema de dictaduras que están tratando de articularse a nivel mundial después de la invasión de Rusia a Ucrania. Es conocido que el mundo occidental, que las democracias han impuesto una serie de sanciones a Rusia, que está en un estado de quiebra económica. Entonces, como no puede transar con dólares, ha acudido a la ayuda de China. China está auxiliando a Rusia y lo hace con yuanes, lo que ha supuesto el incremento del intercambio en yuanes entre China y Rusia de un 5% que antes de la guerra a un 30% actualmente. Entonces les ha ocurrido a las dictaduras que no tienen economía, que tienen crisis humanitarias y que no tienen capacidad de poseer dólares, porque nadie se los va a dar. A ver, veamos. Cuba y Venezuela son crisis humanitarias. No tienen ni contabilidad, ni reservas, ni nada. Y cuando se trata de dólares, todo lo que tienen es deuda o remesas que reciben, pero siempre viven deficitariamente. Nicaragua y Bolivia, en el mismo sistema del castrochavismo, son dictaduras en una crisis económica profunda. En Bolivia acaba de suceder la desaparición del dólar, han quebrado 2 bancos de los más grandes, y en Nicaragua lo que ustedes tienen es un control de parte del Estado de dólares que no tiene. El sistema económico mundial está operado por el dólar. Entonces lo que pasa con las dictaduras es que como no tienen dólares, están hablando de yuanes, porque China puede darles unos yuanes por determinado tiempo y permitirles a muy alto costo, porque no se los regala, permanecer a flote un tiempo más. Esto que se plantea como la narrativa de sustituir el dólar por el yuan
Es simplemente una maniobra para seguir estafando a los pueblos, para seguir hundiéndolos en la pobreza, a costa de deuda externa carísima, esta vez con China, que les va a dar su moneda, y tratar de sobrevivir las dictaduras por un poco de tiempo más. No tiene ninguna posibilidad de que eso suceda, no tiene ninguna capacidad para que eso además se exprese desde la dictadura de Nicaragua, y simplemente es eso, es una suma de ignorancia con narrativa, tratando de lo que popularmente se diría, están tratando de marear el escenario con estas cortinas de humo que les permiten tratar de engañar a la gente frecuentemente. Ahora, decía este muchacho que ya se hacen transacciones sin tomar en cuenta el dólar. Y es más o menos lo que nos explica usted. ¿Qué tan factible es eso en el tiempo y en el espacio? Porque hace un tiempo aparecía el Sucre entre los que formaban parte del ALBA, y entonces habían transacciones entre ellos y desaparecían los dólares, y entonces, bueno, pues no había necesidad de tomar en cuenta los Estados Unidos. ¿Qué tan factible es en el tiempo y en el espacio, doctor Sánchez, esto? Mire, no puede hacer transacciones con lo que no tiene. El no tener dólares es una señal de pobreza. El no tener dólares es una señal de quiebra. Y obviamente en determinado momento hay unas monedas secundarias. La Unión Europea comercia en euros, que es una moneda sólida. La China va a tratar de venderle en yuanes, pero eso es todo. Eso no quita que la moneda de intercambio mundial consensuada a nivel universal sea el dólar. Para sustituir el dólar, además de la intención de unas cuantas dictaduras en quiebra, tiene que haber un nuevo consenso mundial, y eso es poco probable. Ahora, el hecho de que dictaduras como la de Rusia, China, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, Irán se pongan de acuerdo para transar entre ellos con una moneda que le ponen la moneda chamuca, qué sé yo, como dijo este fin de semana alguien por ahí. Eso significa que hay más, doctor, disposición de estas dictaduras de hacer un solo frente, y eso lo decía también el hijo de los Ortega Murillo, que hay un solo frente que va a estar fuerte, que nadie puede detenerlo ese frente para acabar a Estados Unidos. Pregunto, usted de su perspectiva, ¿están tomando muy en serio esto acá? ¿Lo están viendo con soslayo? ¿Lo están viendo como deberían de verlo? ¿Cómo ve el panorama en esa situación, doctor? Mire, un apunte más sobre el dólar. Uno de los grandes temas para estabilizar la democracia en América Latina es que muchos de los países de América Latina deberían dolarizar sus economías. ¿Esto qué quiere decir? Que deberían reemplazar la moneda local emitida por el Banco Central de cada país, generalmente con abuso político, generalmente creando crisis, generalmente siendo la base de procesos inflacionarios, deberían sustituirlos por el dólar. Hay dos países en América Latina que tienen el dólar como moneda oficial, que son Ecuador y El Salvador. Les va de lo mejor. Hay uno que casi la tiene, que es Panamá, y le va también muy bien. Mi sugerencia de análisis es que países como por ejemplo la Argentina, Bolivia saliendo de la dictadura, Colombia, que es un país tan importante, deberían pensar en la dolarización, porque la dolarización da mucha estabilidad. Y obviamente en Nicaragua, cuando se salga de la dictadura, uno de los grandes temas es que hay que dolarizar Nicaragua para evitar que el gobierno tenga el manejo de la moneda y que con eso genere otra dinámica de oprobio y de inestabilidad democrática. Dicho eso, lo que hay que, para ir a su segunda pregunta, lo que hay que ver en las dictaduras es que ellas están unidas por su metodología y por su naturaleza, pero no tienen ninguna unidad de carácter ideológico y menos programático. Esto ha sido desatado por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Y quién en verdad está ganando la guerra entre Rusia y Ucrania? En el campo de batalla es Ucrania, pero en el campo político es China. Porque China se está adueñando de Rusia. China está asistiendo a Rusia, está comprando a Rusia, está yuanizando Rusia y la está sometiendo. No es un trato entre iguales.
Las dictaduras más importantes del mundo son China, que es una dictadura comunista, de un comunismo capitalista en un mundo globalizado. Rusia, que es una dictadura de corte nacionalista. Corea del Norte, que es una dictadura hegemónica de corte familiar y dogmático. Irán, que es una dictadura teocrática fundada en creencias religiosas, cuelgan gente, obligan a la utilización de determinadas ropas, velos. Y para venir rápidamente a las Américas, las dictaduras de las Américas, las dictaduras castrochavistas, son de naturaleza de crimen organizado, porque son narcoestados. En América Latina, las dictaduras de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela han liquidado cualquier posibilidad ideológica. ¿Quién cree en Cuba en la Revolución Cubana? Nadie. ¿Quién cree en Venezuela en la Revolución Bolivariana? Nadie. ¿Quién cree en la revolución sandinista en Nicaragua? Nadie. ¿Quién cree en el proceso de cambio en Bolivia? Nadie. No tienen ninguna ideología, es puro crimen organizado. Detentan el poder con violencia y no tienen siquiera el concepto de una organización estructural como puede tener la China comunista. Y en ese sentido es muy poco probable que más allá de su coincidente antiimperialismo como discurso, que más que ser antiimperialismo contra los Estados Unidos, es una posición absolutamente en contra de las democracias, no tienen ninguna otra capacidad de coincidencia. ¿Qué coincidencia tiene la dictadura teocrática de Irán con la dictadura rusa o la dictadura china si no es atacar a los Estados Unidos? Pero ahí terminan las coincidencias porque en el juego económico China se está comiendo a Rusia, Rusia está tratando de recibir ayuda a Irán y de venderle cosas, y los 4 países de las dictaduras de América Latina, que son los más empobrecidos con crisis humanitarias y económicas, están extendiendo la mano, tratando de recibir algo de China, de Rusia o de Irán para tratar de seguir sobreviviendo. Entonces, en ese escenario, el proceso de la unidad dictatorial es un proceso coyuntural, están tratando de retomar o retornar a un mundo bipolar como era el mundo de la Guerra Fría antes de la desaparición de la Unión Soviética, donde un bloque era comunista y el otro era capitalista, el capitalismo ganó, para tratar de hacer un bloque de dictaduras contra un bloque de democracias. Pero no les dan las condiciones. Lo que vive en este momento el mundo es más bien un multipolarismo desorganizado. Hay focos de diferentes posiciones de poder en el mundo que tratan de desafiar el último escenario que ha tenido el mundo, que fue el unipolarismo de Estados Unidos, que después de que Estados Unidos derrota al comunismo, implosiona la Unión Soviética 90-91, se extiende prácticamente hasta nuestros días con estos desafíos que presenciamos por parte de las dictaduras. Entonces, este es un proceso en curso, pero si hablamos de unidad entre las dictaduras, va a haber una dominante entre ellas, un jefe que va a ser China, y Rusia no lo va a aceptar, Irán no se va a someter. Es posible que las dictaduras latinoamericanas se entreguen porque están en una situación de crisis humanitaria tan grande que pueden hacer cualquier cosa. Y eso se entiende básicamente no por una razón económica. Más allá de las remesas, más allá de la explotación de cierto tipo de ayudas, no tienen posibilidad ni Nicaragua, ni Cuba, ni Bolivia, ni Venezuela de recibir $1 más del sistema económico mundial. Están prácticamente aniquiladas en el Banco Mundial, en la lista recontra negra del Fondo Monetario Internacional. Ningún organismo multilateral les va a dar un solo $1 y por eso están en esta gestión de tratar de narrar que como ellos no pueden tener dólares, el mundo debería abandonar el dólar. Increíble. Doctor, aprovecho su comparecencia en el programa para preguntarle rápidamente por lo que está pasando con esto de Petro en Venezuela, en Colombia. Su alianza con Maduro está cada vez más evidente, sus muestras de complacencia y de tratar de salvar a Maduro como dictador y tratar de incorporarlo al sistema interamericano sigue siendo una insistencia que uno la nota muy rápidamente, y lo que pasó con Guaidó. Pero además dijo en el Consejo Permanente de la OEA que hay que reformar la Carta Fundacional de la OEA. Y uno dice, ¿a qué está apostando Petro
con todas estas cosas y qué tanto éxito puede tener, porque las dictaduras latinoamericanas pretenden de alguna manera sacarle provecho a este hombre que pretende presentarse como un intermediario en todo este asunto de las dictaduras que tratan de derrotar a las democracias y que de alguna manera se ven desesperadas. Igual Lula, pero Petro en su afán de salvar a Maduro, ¿qué tanto futuro le ve a esto a usted? Y lo de la carta, me interesa muchísimo lo de la carta de la OEA. Mire, primero hay que ver que nada de lo que dice Petro es una creación de Petro. Esto de reformar la Carta de la OEA es un antiguo pedido de Cuba desde la década de los 60. Después lo ha repetido cada dictadura que ha podido. Lo ha repetido Evo Morales, lo ha repetido Chávez, lo ha repetido. Después de que pierden el control de la OEA, cuando sale de ahí insulsa, después de los 10 años insulsos en los que controlaron la OEA porque tenían la mayoría de votos de los países de la región, empiezan con ese discurso. Lo ha dicho Maduro, lo ha dicho todo el mundo, lo ha dicho el propio régimen de Nicaragua. Entonces, nada de lo que dice Petro le pertenece a él. Petro es un vocero, es un operador, es un subordinado del castrochavismo que está siguiendo la agenda de Cuba. Y la agenda de Cuba le ha dicho que tiene que salvar a la dictadura de Maduro, que tiene que habilitar la dictadura de Maduro, porque la dictadura de Maduro es la principal fuente económica para seguir subsidiando y para seguir regalando petróleo y dinero a la dictadura cubana. En ese escenario, lo que pasa es que Petro ha empezado su gestión con un discurso muy curioso, que es el de decir que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que hay que legalizar las drogas. Discurso que tampoco le pertenece, que corresponde al castrismo y después al castrochavismo, planteado en su momento por Fidel Castro, repetido por Evo Morales, planteado por una serie de personajes que representan el tratar de justificar a través de la legalización de las drogas el crimen que ellos cometen al ser narcoestados y parte de la cadena del narcotráfico. Con ese seno estelar de Petro después se mete con el tema de Venezuela y utilizando las capacidades de jefe de Estado de Colombia, que es un país importante, viene a los Estados Unidos y presenta de nuevo estas superadas, descartadas y repudiadas teorías y planteamientos en el hecho de decir, por ejemplo, que hay que cambiar la Carta de la OEA, o en el hecho de decir que hay que incorporar al crimen organizado a la actividad política normal, trayendo a Maduro sin ninguna condición al consenso internacional para que se olviden las acusaciones criminales por tráfico de drogas como jefe del cartel de los Soles, el cartel más importante de narcotráfico de Venezuela, por el cual hay $15 millones de premio internacional por la captura de Maduro. Entonces, lo que está haciendo el señor Petro es simplemente mal usar el prestigio y la potestad que tiene como jefe de Estado y jefe de las relaciones internacionales de Colombia para subordinarse a sus jefes que están en el castrochavismo, en Cuba y en Venezuela. No es una iniciativa, es un acto de obediencia y de subordinación el que realiza Petro, repitiendo planteamientos que además ya han sido ejecutados. Él aparece en escena con el tema venezolano cuando se desgasta el tema cubano, donde otro operador del castrochavismo, López Obrador, había armado una mesa de diálogo, había establecido una serie de mecanismos que le dieron mucha ventaja al dictador venezolano y que incluso recibió en México a Maduro como si fuera jefe de Estado. O sea, lo de Petro no es nada nuevo y representa simplemente dos cosas: un pinche operador del castrochavismo y segundo, la tristeza de la utilización de un país tan importante como Colombia para eso, para sostener el crimen organizado. Ahora bien, doctor, el futuro, ¿cómo lo ve en relación a Venezuela? Porque Maduro ya puso las condiciones para supuestamente presentar o abrirse a un proceso electoral libre en el que los venezolanos puedan decidir su presente y su futuro. Bueno, primero que la Corte Penal no lo siga investigando, después que liberen a Alex Saab, que levanten todas las sanciones y que le devuelvan los 3.200 millones y el oro de Venezuela. Mientras eso dice Maduro, Juan Guaidó viene acá expulsado por Colombia, da una conferencia de prensa y dice que en todos los escenarios hay que participar
allá en Venezuela si se abriera un proceso electoral, incluso si se repitieran las encarcelaciones o los encarcelamientos, perdón, que se dieron en Nicaragua, allá en Venezuela, que también con todo eso habría que participar. ¿Qué piensa usted de eso? Mire, primero yo creo que las dictaduras no se van con elecciones, porque cualquier evento en las dictaduras es de dictadura electoralista, que es un concepto que yo he introducido a la discusión y que describe como aquel sistema que controla todos los poderes, que no respeta los derechos humanos y que concentra el poder en una persona o en un grupo, que es una dictadura, que realiza eventos electorales en los que el pueblo vota pero no elige. No hay ninguna posibilidad de que hayan elecciones libres, transparentes, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Bolivia, porque simplemente el gobierno controla todo y el primer control que hace, donde está la base del fraude electoral, es el padrón electoral y después todo lo demás. Ha visto el drama que ha sido todo un sainete nicaragüense, donde para tratar de ganar una elección, entre comillas, el dictador Ortega ha metido preso a todos los candidatos de oposición. Los ha tenido presos y torturados durante un tiempo y después los ha expulsado del país y ha pretendido quitar su nacionalidad. Entonces, en ese escenario, lo que pasa es que las dictaduras están desesperadas porque se están cayendo. Mire el desastre de Cuba, la gente cómo escapa. Mire el desastre de Venezuela, cuya gente, cuyos ciudadanos que también salen huyendo en otra crisis humanitaria, han generado un problema fronterizo entre Perú y Chile porque nadie los quiere. Son prácticamente apátridas, el Chile los está votando, el Perú no los quiere recibir. Esa es la situación a la que llegan estas dictaduras. Las crisis de Bolivia y Nicaragua no son un dato menor. Entonces, estamos en un momento en el cual la regla es persistir, porque las dictaduras están cayendo solas, no tienen presupuesto para el próximo mes. En Cuba no hay combustible, no hay luz, no hay semillas. Acaba de salir un informe de las Naciones Unidas sobre Cuba que dice que el ciudadano común, normal, cubano, consume el 36% de la proteína diaria que necesita y menos del 70% de los carbohidratos que necesita. Y cuando yo consultaba este tema con expertos me dicen que hay además otro dato, que Cuba es el único país que tiene crecimiento de natalidad negativo, o sea, ya no se reproducen los cubanos. Eso se llama una crisis humanitaria atroz. Y en el marco de eso, Venezuela sigue, Nicaragua sigue, ahí está Bolivia en el mismo camino. No hay manera de que estas dictaduras duren, porque además la complacencia, el acompañamiento, la complicidad internacional se están terminando. Y se están terminando porque las dictaduras están tratando de atacar a todas las democracias y el fin de las dictaduras está demasiado cerca. Hay dos condiciones para que eso suceda: que la comunidad internacional cumpla las obligaciones que tiene y que los pueblos sigan luchando. Y lo de los pueblos luchando nunca va a parar. O sea que yo creo que las dictaduras deberían prontamente, si quieren alguna salida, a venirse a un proceso real de transición, no engañoso como el que está planteando Maduro, que ya lo ha hecho varias veces además. ¿De qué están hablando en Venezuela? Si Maduro ya los ha llevado a elecciones varias veces, los ha engañado, los ha perseguido, los ha encarcelado, le han ganado las elecciones, les ha quitado el poder, los ha perseguido, los ha encarcelado, han creado un gobierno legítimo y viene lo mismo. Entonces, en ese marco, yo creo que no hay posibilidad alguna de creer que se puede negociar con el crimen organizado, porque además el precio es demasiado alto. Hay que perdonar crímenes, hay que ignorar el narcotráfico, hay que liberar delincuentes, hay que encubrir crímenes de lesa humanidad y no hay ser sobre la tierra por poder que tenga con capacidad jurídica ni moral para hacer eso. ¿Quién es capaz de dar amnistía, de dar perdón o de ignorar un crimen de lesa humanidad? Nadie. Entonces están pidiendo algo imposible y el que lo haga está condenado a caer con las dictaduras. Y para finalizar, doctor, ¿qué tan posible entonces es que la comunidad internacional cumpla con sus obligaciones? Usted acaba de decirlo, cumpla con sus obligaciones, porque en cantidad de ocasiones, en foros, en talleres, en entrevistas, yo le he escuchado a usted decir que
a estos delincuentes del castrochavismo y de todas estas mafias internacionales, hay que tratarlo como eso. Y hay instrumentos suficientes para hacerlo. Sin embargo, lo siguen tratando como gobernantes. Les tienen miedo. Ve, Ortega mantiene chantajeado a Centroamérica, que si le hacen algo y se ponen a tocarlo ahí, y si no dejan que Rusia sea observador en el SICA, y si China-Taiwán sigue como una base militar ahí en medio de las Américas, entonces él va a cerrarle el comercio y todo el comercio centroamericano se va a echar a perder porque por Nicaragua no pasa nada. Es decir, con ese chantaje y con ese chinchineo de la comunidad internacional, estos mafiosos se sienten fuertes y que nadie los puede quitar del poder. ¿Cómo hacemos con eso, doctor? Para que la comunidad internacional cumpla con sus obligaciones, el Estatuto de Roma, la Convención de Palermo, estas cosas, ¿cómo? Estos que son instrumentos a la mano, ¿por qué no se aplican? Las cosas están avanzando, tal vez no con la rapidez que quisiéramos. El triunfo del presidente Peña en la elección del Ecuador, presidente de Paraguay, el electo que acaba de suceder ayer, es una gran señal. La otra señal es lo que está pasando en la Argentina. Van a elecciones y no hay posibilidad de que un castrochavista gane la elección en ese país. Boric está tratando de desmarcarse como puede. El Perú ha caído. Lula salió con gran estrépito en su gira a China a decir cosas y ya lo han puesto en su lugar. Ya ha cambiado el discurso, ya está callado, porque Brasil es más que Lula, es una potencia. Y en Colombia no va a tardar en suceder aquello. La crisis económica se está arrastrando a las dictaduras y la comunidad internacional se está dando cuenta que tiene que cumplir. Y tiene que cumplir cada vez con mayor efectividad. Y para que cumpla, los organismos sociales, los exilios, las oposiciones, las resistencias civiles, tienen que seguir haciendo el gran trabajo que están haciendo. ¿Cómo será el avance que hasta el Papa ya habla de que hay dictadura en Nicaragua? Que había permanecido callado por una cantidad extraordinaria de tiempo. En una última entrevista hace pocas semanas que le ha hecho Infobae, ha tenido que aceptar que es simplemente un centro de práctica criminal, Nicaragua. Acaba de terminar una reunión en Cartagena de Indias entre Latinoamérica y la Unión Europea, y el encargado de relaciones exteriores de la Unión Europea, Borrell, ha dicho que Nicaragua es una dictadura pura y dura, es una dictadura criminal. O sea, hay avances importantes. Ha sucedido en el Congreso sueco que se ha pedido que les retiren la ayuda internacional que Suecia le da a Cuba, porque con esa ayuda se reprime al pueblo cubano y está en ese proceso. O sea, hay avances. El fiscal del Tribunal Penal Internacional no va a poder dilatar por más tiempo la apertura de causa contra Maduro. Y yo creo que Maduro, con estas sus presiones y las improntas y mostrando que no hay manera de salir de esa dictadura y que no va a dejar el poder, está acelerando su acusación. Esa acusación tiene que suceder este año. Y respecto al tema de Nicaragua, se ha abierto en la Argentina un proceso importante con tribunales independientes argentinos para juzgarlo en el marco de la Convención de Palermo al dictador Ortega y otros cómplices. Y si esas cosas siguen sucediendo, las dictaduras y los pueblos siguen resistiendo, las dictaduras se van a caer. No tienen economía, no tienen pueblo, no tienen ningún tipo de narrativa que los sostenga. Todo lo que tienen es violencia. Y la violencia se va a terminar consumiendo a sí misma. Entonces, está muy cerca, en mi criterio, la caída de las dictaduras. La dictadura jefe, que es la dictadura cubana, es la que peor crisis humanitaria tiene. Y como usted bien ha reflejado, y es lo que toda la gente ve, es la violencia, el matonaje, el grito, la amenaza, lo que hace que esta gente perviva. No es que estos regímenes permanezcan. No es otra cosa los presos políticos, la tortura, el exilio, el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, todas las formas de violación de derechos humanos que ellos ejercen. Son regímenes criminales y los países, yo creo que están cada vez más inclinados a cumplir sus obligaciones internacionales, porque se dan cuenta de que esta organización criminal es la primera amenaza para ellas, para ellos. A ver,
la crisis que hay en este momento entre Perú y Chile. ¿Por qué es? Porque hay ahí una cantidad de pobladores venezolanos que han salido huyendo de su país. ¿Y quién creó la crisis? La dictadura de Venezuela. ¿Por qué? Porque copió y fue ocupada por el sistema castrista cubano. Entonces, si los gobiernos de Chile y Perú hoy día no saben que su crisis migratoria es una crisis generada, alentada y manipulada por las dictaduras a las que Boric respalda y con la que fue elegida la vicepresidenta de Castillo, que hoy día es presidenta del Perú, no saben nada. La realidad los está derrotando, de eso se trata.